Hi, good day. My name is teacher Eduardo Emanuel Sosa Castillo, and today we are going to talk about the simple past. The simple past is a verb tense which is used to show that a completed action took place at a specific time in the past. La estructura del pasado simple se utiliza para saber que una acción ha sido completada y que tomó lugar en algún tiempo específico del pasado. The keywords for the simple past are yesterday, last week, last weekend, last month, last year, a year ago, a month ago, the day before yesterday. Estas son algunas palabras clave que podemos utilizar para complementar nuestras oraciones en pasado simple y que sean aún más específicas. Yesterday, que significa ayer, last week, la semana pasada, last weekend, el pasado fin de semana, last month, el mes pasado, last year, el año pasado. A year ago significa hace un año. A month ago significa hace un mes. The day before yesterday significa antier. En este caso también podremos utilizar la palabra last para incluir los días de la semana o incluso los meses. Por ejemplo, puedo decir last Saturday, el sábado pasado, o puedo decir last March, marzo pasado. Let's continue with the simple past verbs. The first kind of verbs that we are going to use for the simple past are regular verbs. When you conjugate them in the past, they end with ed. For example, clean. In the simple past form is cleaned. En este caso, vamos a dividir los verbos del pasado simple en dos categorías. Vamos a comenzar por los verbos regulares. Esos verbos regulares son todos aquellos que cuando los conjugas en pasado terminan con ed. Por ejemplo, clean, que significa limpiar, en el tiempo pasado se cambia a cleaned, agregándole ed y esas dos letras suenan como una suave T. Cleaned. The second kind of verbs that we are going to talk about are the irregular verbs. When you conjugate them in the past, they change. For example, drink changes to drank. Ahora tenemos los verbos irregulares que no se les agrega ed para cambiarlos a pasado, sino que contienen algunas variantes en su composición al principio o al final del verbo, como por ejemplo el verbo drink, que es beber, cambia a drank. Solamente hubo un cambio de letra, la I por la A. Now, let's talk about the three different kinds of structures for the simple past: affirmative, negative, and interrogative. Let's start with the affirmative structure. The structure is subject plus verb in the past plus complement. Here are two examples. He cleaned the house yesterday. They drank some beers last week. Ahora tenemos para comenzar la estructura afirmativa, que se compone de sujeto, que en este caso podemos utilizar cualquiera de nuestros pronombres, que sería he, she, it, you, we and they. O incluso podríamos utilizar un nombre propio, como el nombre de una persona. El verbo va en pasado y va seguido de un complemento, que en este caso serían las palabras que habíamos visto previamente. Yesterday, last month, last year, a week ago. Y tenemos aquí dos oraciones. Tenemos una oración con verbo regular y otra con verbo irregular. Comencemos por la del verbo irregular. He cleaned the house yesterday. Él limpió la casa el día de ayer. Esa es con verbo regular. Ahora tenemos una con verbo irregular. They drank some beers last week. Ellos bebieron unas cervezas la semana pasada. Negative structure. Subject plus didn't plus verb in infinitive plus complement.
Examples. He didn't clean the house yesterday. They didn't drink some beers last week. Vamos a utilizar de ejemplo las dos oraciones previas, pero ahora convirtámoslas a negativo. Él no limpió la casa el día de ayer. Vean cómo estamos utilizando didn't para negar, pero la diferencia con las oraciones afirmativas es que ahora no vamos a utilizar el verbo en pasado, lo vamos a dejar en la forma infinitiva o presente. También tenemos otro ejemplo. They didn't drink some beers last week. Observen cómo dejamos ambos verbos en su forma infinitiva y para negar solamente estamos utilizando la palabra didn't. Interrogative structure. Did plus pronoun plus verb in infinitive plus complement. Did he clean the house yesterday? Yes, he did. No, he didn't. Vean, para la estructura interrogativa, ahora vamos a iniciar nuestra pregunta con did. Y igual que la estructura negativa, el verbo lo vamos a dejar en la forma infinitiva, es decir, en presente. Y acompañado, obviamente, por su complemento. Observen. Did he clean the house yesterday? ¿Él limpió la casa el día de ayer? Yes, he did. No, he didn't. Sí, sí lo hizo. No, no lo hizo. Para responder utilizamos did para afirmativo y didn't para negativo. Tenemos la otra oración. Did they drink some beers last week? Yes, they did. No, they didn't. Él bebió unas cervezas la semana pasada. Sí, sí lo hizo. No, no lo hizo. Now we have some examples for the simple past. Number one, the boy broke the window yesterday. Ahora tenemos unos ejemplos de oraciones en pasado simple con verbos regulares e irregulares. Comencemos por una de verbo irregular. El niño rompió la ventana el día de ayer. Broke. Number two, my parents drove to Querétaro last month. Mis padres manejaron a Querétaro el mes pasado. Esta sería con un verbo irregular. Drove. Number three, John studied for the exam last night. John estudió para su examen anoche. Ahora tenemos un verbo regular que sería studied. Recuerden que esa ed tiene un sonido de una suave letra T. Studied. Number four. Tanya and Gina talked on the phone last Saturday. Tania y Gina hablaron por teléfono el sábado pasado. El verbo sería talked, que sería hablar. Well, this is the end of the presentation. My name was Teacher Eduardo Emanuel Sosa Castillo. I let you my email address, which is teachereduardoemanuelsosa@gmail.com. See you later.